Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Queridos, queridas, estamos ya en el cuarto capítulo de este podcast Carajillo Café con Malicia. Ya, si quieren saber por qué le pusimos Carajillo, escuchen el capítulo anterior, ahí explicamos por qué. Bueno, vamos al grano, como dijo el dermatólogo, vamos al grano. Ah, Soy Ulises Oyarzún y en este podcast quiero hablar sobre la imagen del Dios sádico, Dios y la violencia. ¿Qué hacemos con la violencia registrada en la Biblia? En pleno siglo XXI, ¿cómo interpretar los relatos cuando Dios literalmente envía a ejecutar un genocidio donde ni siquiera los niños se salvan, como lo que pasó en Amalek, en Jericó? Es verdad que hoy hay grupos religiosos súper extremistas, ¿no? Que en nombre de su Dios pueden eh, matar a mucha gente y creen que están haciendo el bien. Pero es curioso porque hay muchos cristianos, y esto no es como qué exagerado, Ulises, pero es verdad. Hay muchos cristianos que repudiamos actos violentos, pero el domingo, cuando escuchamos la caída del muro de Jericó y cuando mataron a todos, hombres, mujeres, niños, y cómo y Josué y sus soldados exterminaron a todos en un genocidio, eh, no solo validamos esa lectura, sino que hasta la celebramos. Y por favor, quiero que me entiendan lo que voy a decir, ¿no? Que voy a explicar esto. Pero por un lado rechazamos rotundamente un hecho. Si pasara en nuestra sociedad lo rechazaríamos, pero en el texto bíblico no solo lo toleramos, sino que hasta lo celebramos. ¿Qué piensan al respecto, amigos y amigas? ¿Cómo tomar estos textos? Y aquí yo no pretendo solucionar un problema tan complejo con unos veintitantos minutos de podcast, porque se han invertido miles de litros de tinta de muy buenos teólogos. Pero vamos a hacer un intento. Vamos a compartir algunas pistas para que esta cosa, que no lo leamos como tan cerrado ni tan rotundo. Hay algunas cosas que son interesantes para entender que esto es mucho más complejo y hay que leer siempre cada parte de la Biblia en su contexto, ¿ya? Primero, aclarar, como lo dijo por ahí un teólogo, no, un sociólogo, si no me equivoco, brasileño. Un sociólogo brasileño dijo que hay tres tipos de violencia y siempre han existido tres tipos de violencia. La primera, la violencia institucional que se realiza desde arriba. Y las víctimas casi siempre son los más pobres que sufren violencia física o también económica, desde un sector privilegiado. El otro tipo de violencia en una sociedad es la violencia insurreccional, que es la respuesta de estos pisoteados a los actos de injusticia. Y el tercer tipo de violencia es como una contraviolencia, el ejercicio del poder por reprimir a estos que se sublevaron. Me hago entender, son estos tres tipos. En el Antiguo Testamento, la palabra violencia es Hamas en hebreo y aparece más de 60 veces en el Antiguo Testamento. Y todas las veces que aparece está vinculado con el ejercicio de la violencia de los privilegiados, de los poderosos. Por ejemplo, se celebra la victoria de Sansón, ¿no? Que Sansón se autoinmoló para destruir a todos estos filisteos y se celebra porque para la mentalidad de estos judíos, de estos hebreos, esas acciones que para nosotros son violentas, pero en su contexto no se percibía como tal, no eran jamás, sino que era otro tipo de violencia, de respuesta ante estos otros poderosos que nos están pisoteando y nos están maltratando y humillando e incluso invadiendo. Vuelvo a reiterar, estos escritores no escriben apartados de su cultura o por sobre su cultura, porque muchos podemos acercarnos a la Biblia tratando de encontrar si hay atisbos de derechos humanos, pero si somos honestos, sobre todo en el Antiguo Testamento no hay vislumbra alguna de derechos humanos, porque no es el contexto de ellos, es un contexto, perdón, de mucha violencia, de pueblos pequeños que se invaden mutuamente, donde hay muchas guerras. Tampoco digo que son más violentos que nosotros, ¿no? Porque también nosotros tenemos un poder destructivo mucho mayor con las armas de hoy que aquellos pequeños
pequeños reinos. Pero lo que le digo es esto, muchos escritos bíblicos no están por sobre su cultura o en contra de su cultura. Y la revelación de Dios no se da en el sentido de que Dios viola la inteligencia de las personas para escribir por sobre su cultura. Muchos de los textos son mensajes que tienen de Dios, pero están enropados, como decía John Stott, decía, mucho de la verdad bíblica está arropada en un contexto cultural, tiene un ropaje cultural. Entonces, algunas propuestas que se han aparecido, yo les comento esto, les tiro cartas así como en la mesa, de algunas propuestas que han aparecido para tratar de explicar esta violencia en la Biblia. Algunos historiadores, creyentes, dicen que en realidad muchos de estos textos bíblicos no son literalmente históricos. Por ejemplo, Gerard von Rad, un experto en Antiguo Testamento, se me lengua la traba, perdón, estoy un poquito resfriado. Gerard von Rad, que es experto en Antiguo Testamento, sugiere que muchas leyes sobre la guerra o algunos acontecimientos violentos en verdad nunca sucedieron como tal, sino que fueron escritos siglos después para enseñar al pueblo sobre la obediencia. Algunos hallazgos arqueológicos sugieren que, por ejemplo, posiblemente Jericó, esa gran ciudad, ya había caído muchos años antes de que los semitas pasaran por ahí. Algunos trabajos arqueológicos dicen que no hay vestigios aparentemente contundentes en Egipto sobre el acontecimiento del Éxodo, así como fue transmitido en Israel. Algunas excavaciones en Egipto muestran un pequeño clan de esclavos que ya eran los abirús, que algunos dicen que posiblemente eran los hebreos, que se fueron de manera pacífica. Entonces, algunos se van por ese camino, claro. Para muchos cristianos esto nos suena como, oye, entonces, ¿cómo vamos a tomar la palabra de Dios si desconfiamos de la historicidad? Bueno, algunos se han ido por ese camino, que es un camino que se respeta, ¿no? Se respeta porque son gente que estudia. Ahora, ¿cómo podemos nosotros tomar un camino siendo creyentes y decir, ¿sabes qué? Mira, yo creo que esto sí realmente sucedió. ¿Cómo podemos conciliar esto con el mensaje integral de la Biblia? Sobre todo el mensaje de Jesús. Primero, leer el subtexto. El subtexto. En varias ocasiones, Dios libera a su pueblo sin la intervención violenta de sus soldados. En el Éxodo, por ejemplo, no hubo un hombre que ejerciera violencia sobre otro. Varias peleas en donde se enfrascó Israel, Dios le ordenaba a la gente que tocara instrumentos y Dios se iba a encargar de los enemigos. Entonces, para la realidad tan violenta en la que vivía Israel, estos textos eran una enseñanza, pero como por debajo, una suerte de opción, un atisbo, un susurro de que Dios no necesariamente toma la violencia como el primer recurso, como en las películas de Disney, porque saben que Disney es satánico. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta que todas las películas de Disney, o la mayoría, muestran que la única manera para solucionar las cosas es a través de un acto violento? El Rey León te lo muestra. Ahí está el Evangelio del Rey León, ¿no? Hay que matar a Mufasa. Hay que matar a Scar, ¿no? Hay que matar a la bruja de la Blancanieves, de la Cenicienta. Bueno. La sociedad occidental nos viene enseñando por debajo este evangelio, que la única manera para traer justicia es a través de un acto violento. Y estos textos de la Biblia alternativos nos quieren susurrar que para Dios parece que no es la primera opción siempre, o posiblemente no es la primera opción. Ahora, hay textos, por ejemplo, en el mismo Antiguo Testamento, Dios aprueba en el segundo libro de Reyes, capítulo 10, versículo 30, que Jehú mate a mucha gente, pero luego condena al mismo Jehú con la voz del profeta Osea en el capítulo 1, versículo 4. Entonces, ¿cómo es eso? Dios por un lado ordena y después Dios dice, no, estuvo mal eso. Y como, parece que no entendieron. A lo mejor en realidad esto no venía de Dios, o quizás había una intención de parte de la misma persona de matar y esto no tiene que ver tanto con Dios mismo. Por ejemplo, Elías destruye a sus enemigos, pero Eliseo perdona a los sirios en Segunda Reyes. Esta acción pacífica logra que Siria no ataque más a Israel. ¿Por qué? Porque este profeta le perdonó la vida. Ahora, ven el texto de Éxodo cuando los primogénitos de Egipto mueren y uno dice, oye, ¿qué onda? Dios dejó que el ángel de la muerte matara a todos los primogénitos, que posiblemente eran miles y miles. Pero curiosamente, en el libro de Jonás,
al final Dios dice que va a tener misericordia de 120.000 que no distinguen su derecha de su izquierda. Y eso es un hebraísmo. Está hablando de niños. Los niños que no disciernen aún lo que es su derecha y su izquierda, niños que son niños de pecho, Dios dice que va a perdonar a 120.000 niños de pecho que habitan en Nínive. O sea, Dios tiene misericordia a los niños. Y ahí tú te vas dando cuenta que Dios no es un Dios implacable, que aparece siempre queriendo la muerte o la violencia como primer recurso. Por ejemplo, David es el rey más querido, más recordado, pero él no construyó el templo porque según en la tradición bíblica, sus manos estaban manchadas con sangre y la violencia que ejerció David es la que lo descarta para ser el constructor del santuario de Dios. Y por eso lo tiene que construir Salomón, el hombre de paz. Hay relatos en donde aparece un Dios implacable, pero también hay relatos del Antiguo Testamento en donde aparece un Dios tardo para la ira, grande en misericordia, que se duele del castigo. Las imágenes futuras que aparecen en la mayoría de los profetas, Isaías, Zacarías, Joel, Habacuc, son imágenes en donde se dice que ya no va a haber más violencia, no va a haber más necesidad de armas. Entonces, parece que la Biblia desde el Antiguo Testamento, si bien tenemos estos textos terribles, nos va mostrando por debajo del agua, por una corriente subterránea, un interés de Dios que al final la humanidad pueda llegar a una plenitud de paz, porque Dios quiere la paz. Entonces, incluso, por ejemplo, el ojo por ojo, diente por diente, que nos parece tan arcaico, era un recurso de Dios para limitar la venganza, para no provocar una respuesta más violenta que la afrenta. Conclusión. Es un tema difícil de abordar la violencia en la Biblia, sobre todo si leemos la Biblia pensando como si fuese escrita de modo mecánico, ¿no? Yo vengo diciendo, si estás escuchando este podcast, si no te estás sacando los mocos, no estás pensando en otra cosa, ¿no? Si estás realmente escuchando esto, la revelación es dinámica. Algunos hablan incluso de progresiva. Por lo tanto, al entrar al mundo, la revelación de Dios se arropa de ese contexto cultural desde donde se escribe. Y la meta desde donde va progresando esta revelación es Jesús de Nazaret. Recordar, hay muchos textos en la Biblia que no configuran la realidad, no la cambian ni las confrontan, solamente las describen. Por eso Juan Stam, un teólogo y amigo mío, describe en un texto algo muy bonito, que una cosa en la Escritura son cosas normativas y otras son marcos culturales. Por ejemplo, Ananías y Zafira, Nuevo Testamento, libro de Hechos. Estos venden una propiedad y mienten y dicen, no, la vendimos en $120,000, 4 millones de pesos, pero le damos 2 millones de pesos a la iglesia. Y Dios viene y los mata, les da la chiripiorca, les da la garrotera y se mueren. Si tú ves ese texto, la enseñanza normativa es que Dios no quiere la hipocresía en su iglesia, pero el marco cultural es desde donde se muestra esa enseñanza es que estas dos personas mueren, este matrimonio muere, pero eso no es normativo. ¿Por qué? Porque ni Dios anda matando feligreses. Yo creo que muchos en el fondo quisieran un poquito de eso, ¿no? Hay algunos que de pronto dicen, oye, Señor, ilumínalo o elimínalo a este hermano. Pero bueno, hay algunos de pronto que leen esto y dicen, bueno, Dios es estricto. Pero una cosa es lo normativo y lo que es marco cultural. Ni Dios anda matando feligreses ni nosotros debemos condenar a muerte a quien falla. Y Jesús, cuando está en el monte de la transfiguración, ¿se acuerdan? Se transfigura, está Elías, Moisés, Elías que representa a los profetas, Moisés que representa la ley, la ley de Israel. Cuando viene la nube, que es la gloria de Dios, los discípulos escuchan una voz, que es la voz de Dios. Y la voz de Dios dice, este es mi hijo, a él oíd. Y dice que desaparece Elías y Moisés y solo queda Jesús. La narrativa, ¿qué nos dice? Que todo el Antiguo Testamento sin Jesús es una revelación aún en progreso. Por eso que todo lo que podemos leer del Antiguo Testamento es palabra de Dios, pero en progreso. Y en Jesús tenemos la revelación definitiva de lo que realmente Dios quiere para nosotros y quién realmente es Dios. Juan de Patmos escribe Apocalipsis y nos llena con una imagen conmovedora. Él busca al león poderoso que ha vencido. Dice, y el león de Judá, le hablan del león de Judá. Pero cuando busca al león, en el capítulo 5, nos damos cuenta que en realidad lo que encuentra no es un león, sino un pacífico cordero
que ha sido sacrificado, que se levantó frente a los actos de violencia contra él, se levantó victorioso y ahora él tiene todo el poder. Y ese poder y autoridad no es usando los mismos mecanismos de la violencia, sino con el poder del Evangelio. Por eso, cuando uno ve el capítulo 21 de Apocalipsis, cuando dice que Jesús viene en los caballos blancos sobre el cielo y destruye a sus enemigos, derrotándolos con la espada de su boca, algunos lo leen literal. Oye, en pleno siglo XXI no podemos pensar en caballos galopando sobre las nubes. Juan usa Apocalipsis, el texto de Apocalipsis, en muchos sentidos metafóricos para hablar una verdad profunda. Lo que Juan quiere terminar diciendo en ese libro, que es curiosamente el último libro de la Biblia, y con ese mensaje casi termina la Biblia, que Jesús, que es el Cordero, no es el león, es el Cordero, instaurará su reino definitivo, no por el uso de la violencia, sino por la palabra que sale de su boca, y esa es la espada. ¿Y qué es? Es el Evangelio. La respuesta última a todo el caos de este mundo no es un acto de violencia más, sino la espada que sale de la boca de Jesús, que es el mensaje del Evangelio. El mensaje de ese Cordero que busca la paz, quiere la paz y es un rey de paz. ¿Qué les pareció? Golpeo la mesa, me despido. Este es el 4º capítulo, Carajillo, Café con Malicia. Espero sus comentarios, me dicen y podemos hablar de algunos temas, los que te parecen y los otros temas que quizás puedes sugerir, ¿ya? Bueno, nos despedimos, nos vamos, cuídense, se me cuidan. Chao, chao.